Señorías, pasamos al punto segundo del orden del día. En el caso concreto del proyecto de ley que acabamos de debatir, saben sus señorías que pasará directamente a la comisión correspondiente y seguirá su trámite parlamentario. Pasamos al punto segundo del orden del día, que es la comparecencia del excelentísimo señor consejero de Empleo, Empresa y Comercio, a fin de dar cuenta del cumplimiento de la moción relativa a la política general en materia de empleo. Para iniciar la comparecencia tiene la palabra el señor consejero de Empleo, Empresa y Comercio, señor Carnero Sierra. Señor Carnero. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco en esta Cámara para dar cuenta del nivel de cumplimiento de la moción relativa a política general en materia de empleo. Como todos conocen, el 15 de marzo pasado se debatía en esta Cámara una interpelación del Grupo Parlamentario de Podemos sobre la política general que realiza este Gobierno y, en concreto, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en materia de empleo. Una interpelación que, como regula el reglamento de esta Cámara, derivó en moción debatida y aprobada por unanimidad de todos los grupos el pasado 30 de marzo del presente. La misma contiene 12 grandes apartados que engloban 52 subapartados que se distribuyen además en 50 subíndices. En total, estamos hablando de una moción que contiene más de 100 medidas y actuaciones, muchas de ellas en la línea con el trabajo que ya venía realizando esta consejería. Al efecto de dar cumplimiento de todas ellas y trasladar su estado, hemos elevado dos informes con fechas 20 de julio y 21 de noviembre de este año y que en esta comparecencia pasaré a actualizarles. Señorías, a lo largo de los apenas 6 meses hábiles de la aprobación de esta moción, desde el Gobierno andaluz se han ido implementando todas las actuaciones que, en línea con lo propuesto en su texto, ya se realizaban. A la par, se han venido sentando las bases para llevar a cabo todas y cada una de las actuaciones complementarias que, dentro de nuestro ámbito competencial, se mandatan en el texto de la moción. Y lo estamos haciendo centrándonos en los 12 grandes apartados que la componen y que van desde el impulso del nuevo modelo productivo que necesita nuestra tierra hasta la reivindicación del destino de los fondos de formación para el empleo que ha de realizar por ley el Gobierno de España, pasando por medidas de empleo en el comercio, medidas para personas con discapacidad, medidas en el ámbito del empleo público, en el ámbito de la prevención y de la precariedad laboral, en políticas concretas de empleo y incluyendo a colectivos específicos, y en la necesidad de un nuevo modelo de concertación como un gran pacto por el empleo y de competitividad en Andalucía. Como todos conocen, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio iniciaba su andadura en esta 10ª legislatura con el objetivo de seguir centrando la creación de empleo en el eje transversal de toda la política del Gobierno andaluz. El avance de Andalucía es nuestro eje motriz y el empleo, la generación de las condiciones más óptimas para el mantenimiento y la creación de empleo de calidad, es la principal preocupación de este Gobierno. Alentar el diálogo social es ahora más que nunca necesario, un diálogo constructivo, adaptado a unos tiempos que exigen, más que renuncias injustificadas, ideas. En Andalucía hemos hecho de la concertación social nuestra bandera y demostrando que otro modo de gobernar es posible. De hecho, esta dinámica ha sido sumamente fructífera. Y digo fructífero porque hemos podido trabajar codo con codo en el diseño de distintas planificaciones estratégicas que nos han permitido identificar las debilidades y fortalezas de nuestro tejido productivo. Me refiero a planes sectoriales como la Agenda por el Empleo, la Estrategia de Innovación o la Industrial, la Estrategia Minera, Energética, de Infraestructura, de Telecomunicaciones, de Impulso del sector TIC, de la Economía Digital, el Plan Andalucía Smart, el de Construcción Sostenible o el de Internacionalización. Todo ello entronca con la propuesta de cambio de modelo productivo que se recoge en la moción y que somos conscientes de que es sumamente necesario. En esa misma línea, el pasado mes de junio se produjo un acuerdo de diálogo social con los agentes sociales para constituir la Mesa por la Calidad en el Empleo en Andalucía, en la que se han designado una serie de mesas técnicas donde se están elaborando documentos que están desarrollando iniciativas concretas en diferentes materias que, sin duda, van en la línea de esta moción. Como también va en la línea los últimos acuerdos tomados en el seno del Consejo de Gobierno, donde hemos aprobado tanto el Programa de Fomento del Empleo Industrial como la nueva Ley de Formación Profesional. Y en lo que al Programa de Fomento de Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía se refiere, prevemos que beneficiará a más de 54.000 personas con un presupuesto de más de 308 millones de euros para los años 2018 y 2019. Esta estrategia va a incluir actuaciones para la inserción laboral, incentivos a la contratación, planes de empleo, prácticas profesionales y distintas iniciativas en materia de seguridad y salud, de conciliación familiar, con especial atención a la industria. Sus objetivos irán en consonancia con lo de la vigente Estrategia Industrial de Andalucía 2020, que no es otro que recuperar el nivel de ocupación previo a la crisis y alcanzar los 533.000 trabajadores, reduciendo en un 10% la tasa de temporalidad. Las medidas previstas inciden en el desarrollo local, el fomento del empleo, la mejora de la empleabilidad,
la innovación en el empleo, la seguridad y salud laboral, la conciliación familiar, todas ellas sin duda dentro de lo demandado por esta Cámara en la moción aprobada. Y en concreto, este decreto va a incidir en el desarrollo local, al que destinaremos más de 182 millones de euros, del que se beneficiarán más de 30.000 desempleados, y que incluye revisión de las iniciativas de cooperación social y comunitaria ya en vigor, acciones de orientación y tutorización de los beneficiarios, iniciativas de diagnóstico y prospección para determinar oportunidades de negocio en los municipios con incentivos para ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otras entidades, y una línea de ayuda a autónomos, sociedades y entidades sin ánimo de lucro para planes de empresa y estudios de viabilidad de proyectos de desarrollo local centrados en el sector industrial. Otra de incentivos a las contrataciones de trabajadores por más de un año para poner en marcha estos proyectos. Asimismo, este programa incentivará la contratación de trabajadores durante un mínimo de 9 meses para la realización de proyectos de I+D+I promovidos por empresas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y universidades. Este decreto va a incidir también de manera muy directa en el fomento del empleo, donde prevemos beneficiar a 8.800 desempleados con un presupuesto de 71,7 millones de euros, estableciendo incentivos a la contratación para favorecer la creación de puestos de trabajo estables y la transformación de contratos indefinidos en temporales. La transformación de contratos temporales en indefinidos, así como en la contratación para la realización de proyectos de interés general y social generadores de empleo. En lo que a inserción laboral se refiere, vamos a destinar 40,5 millones de euros centrados en la mejora de la empleabilidad y los proyectos integrales de inserción que desarrollarán entidades sin ánimo de lucro, universidades y asociaciones del sector industrial, con una previsión de más de 13.600 personas beneficiarias. Dirigidos a parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad, vamos a combinar acciones de orientación laboral y asesoramiento, formación e intermediación laboral, entre otras, además de recoger una oferta de práctica entre 3 y 9 meses para jóvenes desempleados, con una beca equivalente al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples y otras de ámbito europeo, con ayudas que cubrirán gastos de preparación lingüística, cultural, desplazamiento, alojamiento y manutención. Se va a incidir en el decreto en la innovación del empleo destinando 7,5 millones y a la seguridad y salud laboral destinando 4 millones de euros. Finalmente, se recoge también en este decreto el favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar con un presupuesto de 2,5, donde se recogen incentivos a la contratación para la sustitución de trabajadores por bajas de maternidad, paternidad, adopción o guarda de los fines de semana. Por tanto, señorías, este programa de fomento del empleo industrial viene a mejorar todas las actuaciones que se vienen realizando por esta consejería y que también se enumeran en la moción. En relación con las medidas propuestas por la moción en políticas de intermediación, les puedo trasladar que el SAE ya ha iniciado las acciones formativas tanto para el personal que conforma el equipo de agentes de empresa como para el personal integrado en la red Andalucía Orienta. Si bien esta formación se diseña y realiza en el marco de cada uno de los respectivos programas del ámbito competencial, estamos analizando el incorporarla junto a otras acciones en el plan de formación que se está preparando para esta agencia. En referencia a la atención personalizada a las personas demandantes de empleo, esta se desarrolla tanto en las oficinas de empleo como en la red Andalucía Orienta bajo el prisma de los itinerarios personalizados de inserción, que son los instrumentos de mejora para la empleabilidad. Además, desde la red Andalucía Orienta se gestiona el programa de acompañamiento a la inserción. En la última convocatoria de 2016 se han concedido subvenciones por importe de 52,3 millones por un periodo de ejecución que por primera vez desde la puesta en marcha de estos programas será bianual. Esto ha supuesto la incorporación a la red de Andalucía Orienta de un total de 733 personas que se integran en 226 unidades de orientación subvencionada, incluyendo 59 técnicos del programa de acompañamiento a la inserción, que presta su servicio en alguna de las 30 unidades de orientación destinadas a la atención de los colectivos de personas con discapacidad. Una de las unidades gestionadas por las entidades subvencionadas a través de la convocatoria mencionada están integradas en Andalucía Orienta, 164 unidades gestionadas con medios propios del Servicio Andaluz de Empleo, en las que prestan servicio 425 profesionales de la orientación y 31 apoyos administrativos distribuidos por provincia. Además de todo esto, y como saben, en octubre pasado se publicó una convocatoria extraordinaria para el año 2017 para los programas de orientación profesional y acompañamiento para la inserción. De los puestos ofertados se han cubierto 25 de personal técnico de orientación, 4 de acompañamiento a la inserción, con 2 personas de apoyo administrativo. La cuantía total comprometida asciende a cerca de 1,2 millones, existiendo, por tanto, un total de 402 unidades de orientación, de las que se prestan servicio 1.090 profesionales de orientación y 130 personas de apoyo administrativo. De otro lado, en la línea con este apartado contenido en la moción,
Hay que destacar que en septiembre se efectuó la convocatoria para la concesión de incentivos públicos para el programa de acciones experimentales, una convocatoria que establece como prioridad un colectivo de personas paradas de muy larga duración y, en concreto, con una previsión de atender a más de 6.000 personas demandantes de empleo en Andalucía, destinando 12 millones de euros con un compromiso general de inserción del 35% de los participantes. Pues bien, el pasado 7 de diciembre se publicó la resolución definitiva por la que se han otorgado subvenciones a 69 entidades beneficiarias por una cuantía total de prácticamente esos 12 millones de euros, en concreto 11.999.749,57 euros. Otra de las medidas adoptadas por la Consejería en materia de intermediación ha sido la publicación del decreto con el que se regula la calificación y se crea el registro de empresas de inserción en Andalucía. En relación con el apoyo a la igualdad en el empleo, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, gestiona competencias relativas, por un lado, al impulso de planes de igualdad en las empresas y, por otro, a la promoción y sensibilización en materia de conciliación de la vida personal y familiar, así como a la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas y la realización de campañas y acciones de formación que faciliten dicha conciliación. Actualmente se está trabajando en la elaboración de una nueva base reguladora de ayuda con la finalidad de adaptar las distintas líneas de subvenciones en esta materia y a las necesidades que presentan los trabajadores y trabajadoras en Andalucía. A su vez, la nueva Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo se incorpora la perspectiva de género como un valor esencial de las políticas de prevención de seguridad y salud en el trabajo. En lo que al cumplimiento de la normativa laboral se refiere, les puedo destacar la estrecha colaboración que se mantiene con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de la legislación vigente en relación con las actuaciones de las empresas. En materia de empleo juvenil, les recuerdo que este Pleno aprobó en el pasado mes de febrero una moción relativa a política general en materia de juventud, cuyo informe de cumplimiento se presentó el pasado mes de junio. Para la implementación del sistema de garantía juvenil se ha elaborado un borrador de proyecto de orden por la que se regula la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Comité de Seguimiento para que realicen las valoraciones y aportaciones oportunas. Para ello, a los efectos de tramitación, se han elaborado los informes técnicos requeridos para la aprobación y, en corto plazo, la orden. El pasado 19 de junio se convocó la segunda reunión del Comité de Seguimiento del Sistema de Garantía Juvenil, con la participación de representantes de las consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en la atención de las personas jóvenes, de los agentes económicos y sociales más representativos y la Asociación de Municipios y Provincias de carácter autonómico con mayor implantación en Andalucía. Actualmente, desde el SAE, se están desarrollando las actuaciones recogidas en la Ley 2/2015 de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, en la que actualmente la iniciativa de cooperación social y comunitaria de Emplea Joven, tales como el bono de empleo joven, los incentivos a la contratación indefinida de los bonistas o participantes en programas de prácticas no laborales. En el marco del bono de empleo joven, y hasta el momento, porque esta línea sigue abierta, se han concedido de su convocatoria más de 10.600 bonos en las convocatorias 2015, 16 y 17, lo que supone un igual número de contrataciones de jóvenes entre 18 y 29 años, equivalente a un presupuesto de 39 millones de euros. En relación con estas políticas de ayuda, se está diseñando un plan global de evaluación del SAE que marcará las directrices para llevar a cabo la evaluación de los programas y planes de empleo, facilitando la elaboración de cuantos informes de seguimiento y evaluación sean requeridos para su discusión tanto en el marco de la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio como de cualquier otro organismo con competencias para la toma de decisiones. En materia de empleo para personas con discapacidad, se trata de un colectivo prioritario en todas las políticas en materia de empleo y como referente de la acción política de este Gobierno y que se recoge en puntos de esta moción, les puedo trasladar que la Junta de Andalucía y a lo largo de estos últimos años ha venido estableciendo medidas y programas orientados a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo y a la adaptación de los espacios a las necesidades de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo y en empresas ordinarias. La puesta en marcha en este año de 7 líneas de incentivo para impulsar la contratación de personas con discapacidad ha supuesto un paso más para favorecer la inserción laboral y activa de estas personas, en tanto en cuanto no solo ha supuesto la convocatoria de la línea de mantenimiento de empleo en centros especiales, que se encuentra en una ratio de ejecución superior al 80% y más de 38 millones, sino en líneas además de creación de puestos en los CEE por casi de 4 millones, así como otras líneas para favorecer la transición desde el mercado protegido a ordinario y la contratación en empresas ordinarias. En materia de seguridad y salud laboral, conocen que ya está en marcha la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, aprobada por Consejo de Gobierno el 14 de noviembre y que constituye el instrumento de planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y evaluación de la política de la Junta de Andalucía en materia de seguridad y salud en el trabajo, control de la siniestralidad laboral para el periodo indicado y que cuenta con un presupuesto de 59 millones de euros.
En materia de cualificaciones profesionales, en base a nuestras competencias, ya tenemos un marco propio definido. Además, se está trabajando para que normativamente exista consonancia entre la normativa estatal y nuestro programa EPES en paralelo con el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, adscrito a la Consejería de Educación y en el que participa la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y realiza anualmente convocatorias públicas de acreditación de competencias para el acceso a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad. En relación con las actuaciones que se mandatan en esta moción en relación con el Servicio Andaluz de Empleo para el ejercicio de las funciones, he de manifestarle que para su cumplimiento estamos cercanos a cerrar el catálogo de puestos de trabajo teniendo en cuenta las líneas de actividad del Servicio Andaluz de Empleo. De este modo, se va a recoger de manera clara y objetiva la definición de los diferentes puestos de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y a la planificación de los recursos necesarios para atender las diferentes carteras de servicio. El trabajo desarrollado, además de servir para adoptar una metodología común, ha consistido en la identificación de las principales líneas de actividad o proceso que conforman las funciones a desempeñar desde cada puesto de trabajo concreto. En la elaboración y aprobación de la Ley del Servicio Andaluz de Empleo, estamos trabajando en la redacción de un borrador para la modificación de la Ley 4/2002 de 16 de septiembre de creación del Servicio Andaluz de Empleo, que tiene por objeto incorporar nuevamente al ámbito competencial de esta agencia las correspondientes a formación profesional para el empleo. En lo que se refiere a la energía, actualmente a través de los incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía 2020 y cuyas bases reguladoras fueron aprobados por orden de 30 de diciembre del 2016, ya se han puesto en marcha las respectivas convocatorias de incentivos que suponen una importante movilización de empresas vinculadas al ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables que se traducirá en la creación de empleo en el sector. Este programa está siendo gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía y se encuentra en ejecución a través de las 3 líneas de incentivo. Así se encuentra abierta, desde el 15 de mayo, la línea de incentivo de construcción sostenible dotada con un presupuesto de 164,7 millones. También desde el 30 de junio está abierto el plazo para ejecutar incentivo en la línea PYME Sostenible, dotada con un presupuesto de 35,7 millones. Y, por otro lado, la línea de incentivo Redes Inteligentes, dotada con un presupuesto de 27 millones, que se encuentra igualmente abierta desde el pasado 25 de septiembre. E impulsa la transformación de las ciudades andaluzas hacia un modelo inteligente que redunde en un desarrollo equilibrado y energéticamente sostenible de la región. Otro espacio para la proyección de la economía y la creación de empleo es el autoconsumo, la generación distribuida y la calidad y seguridad del suministro, que son materias que van estrechamente de la mano y que por ello han de ser claramente potenciadas como un todo y que ofrecen servicios novedosos sustituyendo otros tradicionales basados en el modelo energético de los combustibles fósiles. En este ámbito, la Agencia Andaluza de la Energía está impulsando la mesa para el autoconsumo de la electricidad en Andalucía. Detectadas estas oportunidades, también se incorporan líneas de actuación en la Estrategia Energética de Andalucía y acciones concretas de apoyo en el Plan de Acción 2016-2017 en relación con los programas de energía inteligente y mejora de la competitividad. La Ley 2/2007 del fomento de la energía renovable y de ahorro de eficiencia energética, así como el reglamento de su desarrollo, aprobado por decreto 169/2011 del 31 de mayo, constituyen el marco actual para la implantación y desarrollo de la energía renovables en Andalucía. Por otro lado, destacar que, de una parte, la investigación será incentivada por el programa de incentivos para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial que gestiona la agencia IDEA, destacando a este respecto la convocatoria del pasado 5 de julio de las líneas de investigación industrial y desarrollo experimental y del 3 de octubre de la línea de incentivos para proyectos de creación y unidades de innovación conjunta en Andalucía y, por otra parte, la sustitución de fuentes renovables y descentralización que se incentivará desde la nueva orden de desarrollo energético de Andalucía gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía. En lo que a la minería se refiere, se trata de un sector productivo con capacidad de competir globalmente gracias a la innovación, la tecnología y el respeto ambiental, siendo Andalucía una de las regiones europeas con mayor variedad y cantidad de recursos mineros disponibles. A día de hoy han comenzado actuaciones de restauración correspondientes al programa de restauración minera, que cuenta con un presupuesto cofinanciado con fondos FEDER de 25 millones de euros hasta el año 2020. En este sentido, se irán ejecutando los proyectos de restauración minera en zonas degradadas por actividades mineras industriales que ya cesaron o donde ya no es posible identificar a la empresa responsable o a su propietario y donde, de momento, no hay una nueva actividad que pueda intervenir en los pasivos ambientales. En materia de apoyo a la empresa y al comercio, y en el marco del Plan Integral de Comercio de Andalucía, se están apoyando fórmulas asociativas de base territorial como los centros comerciales abiertos, los mercados de abasto, fundamentales para la defensa del pequeño y mediano comercio, y en relación con el fomento empresarial se va a gestionar los más de 628 millones de euros de la subvención global Competitividad, Innovación y Empleo de Andalucía 2014-2020 para mejorar la competitividad y el incremento
del tejido productivo andaluz. Por último, señorías, me referiré a las medidas que se contienen en la moción relativa a la formación profesional para el empleo. Como bien conoces, se han reanudado los cursos de formación en todas las provincias andaluzas hasta la resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades de formación dirigida a personas desempleadas. Los resultados, tras la adjudicación, suponen un total de 343 entidades beneficiarias, correspondiendo a más de 1.400 acciones formativas programadas que se ejecutarán hasta septiembre de 2018, con un presupuesto adjudicado de 64,9 millones de euros, y todo ello supondrá un total de más de 22.000 personas desempleadas beneficiarias de la nueva formación para el empleo en Andalucía. En la actualidad ya han dado comienzo 378 cursos de formación con un total de 5.634 alumnas y alumnos desempleados, y se han ordenado pagos a las entidades correspondientes al primer y segundo anticipo por importe de más de 18,8 millones de euros. En el programa de escuelas, taller y talleres de empleo se han publicado las resoluciones provisionales de concesión a las entidades locales beneficiarias en las 8 provincias andaluzas, donde se han aprobado 176 proyectos, de los que 69 corresponden a escuelas, taller y 107 a talleres de empleo, que formarán a 1.035 y 1.605 personas respectivamente. Con todo, como les manifesté al principio, seguimos trabajando en base a nuestras competencias y restricciones presupuestarias para dar cumplimiento al máximo de lo que esta moción contiene y en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Una hora para los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre toma la palabra el señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas a todas de nuevo. Yo quería dar las gracias al consejero por esta comparecencia, a su equipo, que tiene mucho que ver con la elaboración del informe de la moción, y el esfuerzo que se hace, que han podido comprobar todas ustedes, lo que significa dar aquí cuenta de ello. Vamos a ver, esta moción era muy amplia. Era muy amplia porque, aunque tenía, vamos a llamarlo programas, por hablar en términos presupuestarios, un buen número de programas a aplicar, en realidad se articulaba en torno a una serie de ejes. Podríamos hablar del impulso del empleo mediante la apuesta de ese nuevo modelo productivo, ha hecho referencia el consejero. Hablaba de determinadas reformas estructurales también, tendentes a la creación de empleo, los cambios y novedades para una nueva política de empleo, las medidas en el ámbito de la prevención, de la seguridad, también de la prevención y de la abolición del trabajo precario, de la precariedad laboral. Hablaba del empleo público, de personas con discapacidad, el empleo en el comercio y la financiación a empresas y de la actividad económica. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente el grupo proponente tendrá la misma sensación que tuvo la comisión al elevarlo a este pleno, y es que esto no se ha cumplido. Y para mí es normal. Es normal que no se pueda cumplir en los términos exactos que se planteaba la moción, pero fundamentalmente es normal porque esta moción, con toda esa cantidad de puntos que iba además bien estructurada, no plantea otra cosa que un nuevo modelo. Es decir, lo que usted hablaba de nuevo modelo productivo lo planteaba esta moción a través de lo que se denominan políticas de transición de un modelo económico, un ambiente normativo, laboral erróneo que hay que cambiar. Y en ese sentido me va a permitir, consejero, que le corrija. Yo creo que es normal que no se cumpla porque además el Consejo de Gobierno hace tiempo que abandonó la apuesta por un nuevo modelo productivo. Si nos vamos a la literatura que impera, tanto en los presupuestos como en otras, ya de lo que se habla es de la reorientación del modelo productivo. Es decir, no están esas políticas de transición que se ponían negro sobre el blanco en este documento. Esto también nos podría llevar a cierta reflexión. Claro, igual yo es que me lo hago porque fui el diputado, o el Grupo de Izquierda Unida fue el que puso en marcha un mecanismo reglamentario de este Parlamento que en los 35 años que había no se había puesto en marcha, que era el seguimiento del cumplimiento por parte del Gobierno de las mociones que aprueba este Parlamento. Resoplo porque
ahora mismo para las consejerías esto es un problema que impide su trabajo habitual. Y cada vez que llega una moción tienes que poner a no sé cuántos funcionarios a elaborar un informe, a ver cómo se implementa, un problema. Esto del seguimiento de las mociones para el Gobierno es un problema. Y yo lo digo con cierto tono jocoso, pero es que es un problema de verdad para las consejerías. Pero claro, el problema lo tendrá el Parlamento. ¿Qué son las mociones? ¿Por qué el reglamento incluía un seguimiento, un especial seguimiento para el cumplimiento de las mismas si resulta, o así nos dicen los letrados, que un Gobierno no tiene por qué aplicar las mociones en su literalidad? En fin, digo que esta reflexión nos debe de llevar a algún sitio, porque si no vamos a convertir estos puntos en una liturgia más que sus señorías desarrollan junto con el Gobierno, pero que no tienen una aplicación práctica, que no tiene un beneficio directo para los y las andaluzas en función de lo que aprueba este Parlamento. Y eso es un problema que tiene el legislativo claramente. Aquí hay un elemento que yo también siempre pongo encima de la mesa, que es el problema del empleo en Andalucía, que es un problema estructural, histórico, podemos ponerle todos los peros que queramos, pero también lleva acarreado el problema de la Consejería de Empleo en Andalucía, que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Izquierda Unida, no termina de salir del guirigay de los años 90, bien por todo lo que le toca cerrar, derivado de entonces, y hoy es un día triste en ese sentido, por lo menos desde nuestro punto de vista, o porque es incapaz de salir de determinadas inercias en las que todavía también, desgraciadamente, se encuentra. Habla, por ejemplo, el cumplimiento de la moción de las reuniones estas del 18 de abril de 2007, de la creación de la Mesa por la Calidad del Empleo en Andalucía, que lleva a la conformación de distintas mesas técnicas. Claro, yo cuando lo he visto, lo primero que he pensado, digo, ¿esto qué es? Como las cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos, que no es que solamente nos digan los sindicatos que no se aplican, sino que además se intentaron cambiar sin el concurso de los sindicatos, gobierno patronal directamente. Pero bueno, voy a terminar hablando de mi libro. Hay un asunto en esta moción que fue objeto de enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que tuvo un trabajo con el grupo proponente, con don Jesús Romero del Grupo Podemos Andalucía y con la Consejería. Y era referente al SAE. Nosotros tenemos el planteamiento de que hacen falta dos cosas fundamentales. Primera, dotar de las potestades necesarias a todos los empleados del SAE para que podamos desarrollar con todas las potencialidades que tiene nuestro servicio público de empleo en condiciones todas las tareas que tiene asignadas. Y segunda cuestión, que el SAE a estas alturas ya necesitaba una reformulación, es decir, que hacía falta una nueva ley del Servicio Andaluz de Empleo, porque han cambiado muchas cosas desde que se formó. Me van a permitir leerle algunos extractos del informe que ha hecho la Consejería sobre este asunto. En relación al Servicio Andaluz de Empleo, voy a comerme parte, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos del SAE, aprobado por decreto tal, la ordenación de los puestos de trabajo de la agencia ha de articularse a través de dos instrumentos: la relación de puestos de trabajo y el catálogo. El 22 de abril de 2016 se dicta acuerdo de inicio. Abril de 2016, vamos allá a entrar en el 2018. Tras los primeros trabajos de concreción del borrador inicial, tanto a nivel de servicios centrales como provincial, se pasa a realizar una tarea de revisión del mismo en colaboración con el centro directivo, con competencia en planificación de la estructura organizativa de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, la Dirección General, Actualmente, siguiendo las indicaciones señaladas en la citada revisión y con el objeto de unificar la terminología, se está elaborando el catálogo de puestos de trabajo teniendo en cuenta las líneas de actividad del SAE. ¿Y qué se ha hecho hasta la fecha? Se han descrito los puestos de trabajo y sus perfiles, se han descrito las funciones, las tareas y actuaciones a desempeñar que se desarrollan en un centro de empleo y se han realizado reuniones de trabajo. El trabajo desarrollado en las mismas, además de servir para adoptar una metodología común, ha consistido en la identificación de las principales líneas de actividad o procesos que conforman la función a desempeñar desde cada puesto de trabajo concreto. En la elaboración y aprobación de la ley del SAE está previsto iniciar la redacción de un borrador para la modificación de la misma. La modificación, no una nueva ley.
de creación del Servicio Andaluz de Empleo, que tiene por objeto incorporar nuevamente en el ámbito competencial de esta agencia las correspondientes a formación profesional para el empleo. Es decir, vamos a modificar la ley para incluir lo que ya le hemos dado al SAE. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la dotación de dicha potestad administrativa a todos los empleados se quisiera solucionar en contra de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, incluyéndolo de Rondón en un decreto ley, que fue rechazado por el Pleno? Y aquí, en el informe que nos dan, nos hablan de reuniones desde abril de 2016 hasta aquí, pero a mí no me dice cuándo vamos a traer aquí el decreto consensuado que estamos dispuestos para darle potestades a todos los trabajadores y trabajadoras, ni cuándo vamos a abordar la reforma del SAE. Y creo que este es un ejemplo aplicable al resto. Por lo tanto, más allá del informe, más allá de la moción, que yo lo único que lamento, el pedazo de trabajo que hizo en primera instancia el Grupo Parlamentario Podemos y después esta Cámara, porque tuvo enmiendas de todos los grupos con un trabajo magnífico, lleguemos a estas no conclusiones. Y, consejero, su equipo, parte de su equipo que está ahí y a los cuales apreciamos, esto tiene que llegar en algún momento, ¿no? ¿O vamos a seguir reuniéndonos en comisiones? Gracias. Gracias, señoría. Corresponde ahora el turno al Grupo de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra el señor Hernández White. Señoría, tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias, señor consejero, por su comparecencia en el día de hoy para informar sobre el informe sobre el grado de cumplimiento de la moción de empleo. Bueno, es cierto que era una moción especialmente amplia, era una moción muy amplia. Y usted, señor consejero, aquí durante 20 minutos ha sido realmente admirable, que ha tocado todos los puntos de las competencias de su consejería. Y es muy amplia. Yo me voy a centrar en algunos puntos que consideramos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos especialmente importantes, que estaban incluidos en la moción. En primer lugar, me gustaría hablar del Servicio Andaluz de Empleo. Para nosotros, el desempleo es el principal problema de los andaluces y, por tanto, es nuestra principal preocupación. Y queremos un Servicio Andaluz de Empleo que funcione perfectamente para cumplir con su cometido. Hay un punto de la moción que establecía, de la moción aprobada, que establecía fortalecer el servicio de intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo. Y usted ha mencionado, en el informe, ha mencionado que se han iniciado acciones formativas para personal, para agentes de empresas y también para personal de la red Andalucía Orienta. Lo cierto es que la intermediación laboral es una caja negra. No sabemos realmente cuánto se ha evolucionado. Hay unos índices de intermediación laboral en otros servicios de empleo a nivel de otras comunidades autónomas y no sabemos en Andalucía realmente cuánto se intermedia. Es decir, qué porcentaje de los nuevos empleos, de los nuevos contratos, se han hecho desde el Servicio Andaluz de Empleo. Se han intermediado desde el Servicio Andaluz de Empleo, intermediando entre el desempleado y la empresa. Es un tema que es que no sabemos cómo ha evolucionado, no sabemos si ha ido mejor, si ha ido peor, no sabemos cuántos puestos de trabajo se podrían crear como objetivo, con un objetivo ambicioso en cuanto a intermediación. No lo conocemos y es un tema que creemos que sería muy importante, porque hay que evaluar las políticas públicas. Nosotros mañana, nuestro grupo parlamentario, mi compañero Julio Díaz, defenderá una moción en materia de evaluación de políticas públicas, porque estamos trabajando para que se traiga una ley, para trabajar en una ley y que esto no pase, es decir, que no sepamos cuál es el índice de intermediación en materia de empleo, que es un asunto primordial para los andaluces. También hay un punto que habla, y usted lo ha comentado, del catálogo de puestos de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo. Se está trabajando según ha comentado, la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo. Es cierto que desde hace bastante tiempo y esperemos que esté acabado lo más pronto posible, más pronto que tarde, porque si queremos dar un buen servicio a los andaluces desde el SAE, tenemos que tener unos recursos humanos bien organizados en todas las oficinas del SAE. Y como bien sabemos,
Como bien sabe, señor consejero, en el SAE han llegado empleados de muchos consorcios, fundaciones, escuelas de formación, de la SUTE del ETE, de muchos organismos, los Alpes, y eso hay que ponerlo en orden. Y este debate lo hemos tenido ya muchas veces en este pleno y en la Comisión de Empleo. Eso hay que ponerlo en orden, porque son empleados que entraron con unas determinadas condiciones, que tienen unas funciones reconocidas estatutariamente y, por supuesto, hay que respetarlas. No se puede hacer tampoco tabla rasa. Luego también están los funcionarios, que son los que tienen potestades administrativas. Todo eso hay que ponerlo en orden. Y entiendo que con la relación de puestos de trabajo están con ello como primer paso, pero lo consideramos especialmente importante porque, como decía al principio, el Servicio Andaluz de Empleo es la parte más importante de su consejería, además en la que absorbe más presupuesto, evidentemente, y todo eso hay que poner en orden, porque estos empleados se les debe respetar sus funciones y el Servicio Andaluz de Empleo debe funcionar perfectamente. Cada uno puede tener unas funciones ya reconocidas, aplicarlas, respetarlas y funcionar correctamente. También se comenta en la moción sobre la puesta en marcha de un programa de perfilado estadístico basado en datos personales y competencias profesionales de las personas en situación de desempleo. También aquí se echa de menos una correcta evaluación de las políticas públicas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿A cuántos empleados ha afectado positivamente desempleados? ¿Cómo es de útil? ¿Existen itinerarios personalizados? ¿A cuántos desempleados se le ha hecho itinerarios personalizados? ¿Se han detectado yacimientos de empleo, como también establece la moción? ¿Cuáles? ¿Cómo se va a atacar esos yacimientos de empleo? Si son importantes, vamos a por ellos, a crear empleo. Pero, lamentablemente, no vemos que exista esa evaluación o ese análisis de si realmente las políticas públicas están siendo útiles en aspectos que en este Parlamento, en esta Cámara, hemos considerado importantes, como este punto que estamos hablando. Hay yacimientos de empleo, hay que identificarlos. ¿Se han identificado? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo se pueden explotar? Etcétera. Quería también referirme a la formación para el empleo, que, como ha comentado, ha sido reanudada. Afortunadamente ha sido reanudada. Pero, lamentablemente, como también hemos comentado en la Comisión de Empleo, desde Ciudadanos hemos preguntado en alguna ocasión, hay empresas de formación que no pueden participar actualmente por el artículo 124 de la Ley de Hacienda y por causas ajenas a estas empresas de formación, porque no se ha finalizado sus liquidaciones de años anteriores, de órdenes anteriores. Y, lamentablemente, cuantas menos empresas de formación participen, menos desempleados van a participar. Es un tema de números. A fecha del informe que estamos comentando hoy, 4.000 alumnos, había 4.000 alumnos participando, 273 cursos de formación en marcha. Si fueran muchas más empresas, habría muchos más cursos de formación, habría muchos más alumnos. Es un tema de resolver una interpretación de un artículo de la Ley de Hacienda que impide, lamentablemente, a muchas empresas de formación que llevan toda su vida haciendo este trabajo, impiden participar. Le impiden participar simplemente porque, por causas ajenas a ellos, a estas empresas, por causas imputables a la Administración, estas empresas no pueden participar de esa formación. Por eso es un tema que hay que resolver, porque los desempleados necesitan reciclarse, necesitan insertarse en el mundo laboral, y eso solo se puede hacer por medio de la formación. En relación a las escuelas y talleres de empleo, nos gustaría saber cuándo tiene previsto su consejería pues que se comience a ejecutar, porque es un tema también realmente importante para crear empleo. Comentaba antes la necesidad de una evaluación de políticas públicas. Si en algún sitio, lógicamente es necesario en muchos ámbitos de la Administración pública en Andalucía. Por supuesto, cuando mañana se debata la moción, nosotros lo planteamos en todos los ámbitos. Pero si en algún sitio lo consideramos especialmente llamativo, es en la parte de empleo, es en la parte de los planes de empleo. ¿Cómo están siendo de útiles los planes de empleo juvenil? ¿Están consolidando empleo? Me temo que no, pero queremos que haya una herramienta útil para evaluarlo y para ponerlo de una forma clara de manifiesto. Si no están siendo útiles, hagamos las cosas de otra forma. Echamos de menos, en definitiva, una evaluación correcta del empleo juvenil y una puesta en marcha también
de planes específicos para los mayores de 45 años. Hubo también una moción aquí, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que se pusieran en marcha medidas para los desempleados de mayores de 45 años, porque es una parte muy importante, si no la mayoritaria, de los desempleados de larga duración. Y son personas que realmente tienen complicado volver a acceder a un puesto de trabajo. En definitiva, son muchos aspectos, señor consejero, pero creemos que hay que pasar a la acción. Sabemos que desde que usted llegó están trabajando mucho en la consejería, pero creemos que hay que centrarse en quizás lo que son los problemas más importantes, el desempleo. El desempleo es el principal problema, por tanto, el Servicio Andaluz de Empleo tiene que funcionar como un reloj y no estar, como llevamos ya desde comienzo de legislatura, sin una relación de puesto de trabajo, sin un Servicio Andaluz de Empleo que funcione bien, con unos índices de intermediación entre empresas y desempleados que es que ni conocemos, no iba a decir que no son buenos, es que ni siquiera los conocemos, con una adecuada evaluación de la política pública en materia de empleo y con una formación para el empleo que llegue al mayor número posible de desempleados y que estén orientadas realmente a lo que los sectores productivos están demandando. Por tanto, creo que tenemos mucho trabajo, señor consejero, y me incluyo, todos los miembros de esta Cámara, tenemos mucho trabajo en materia de empleo para llevar a cabo acciones concretas que sean útiles para los ciudadanos con el principal problema de los andaluces, que es el desempleo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Corresponde ahora el turno al Grupo de Podemos y en su nombre toma la palabra el señor Romero Sánchez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle al señor consejero y a su equipo la exposición de los dos informes que se han hecho de cumplimiento de la moción. Ha sido un trabajo arduo. También agradecerle y admirarle la capacidad que ha tenido usted de leer las 11 páginas del último informe en una velocidad inusitada y cómo lo ha intentado exponer y retractar en lo máximo. Pero, por otra parte, también decirle que nos ha apenado o que nos ha defraudado la intervención que usted ha tenido en esta comparecencia. Porque parece ser que ha olvidado usted que usted tiene esta comparecencia aquí y hemos llegado aquí al Pleno del Parlamento porque ya la Comisión dictaminó que no se había cumplido en ningún momento los puntos que estaban en esta moción que, como usted bien sabe, aunque fuese con su antecesor, presentó el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía en esta Cámara. Me ha decepcionado también por el exceso de autocomplacencia, porque dice que todo está ya hecho o se está desarrollando o se está haciendo encima, cuando es contrastado y notorio de que no está así. Yo quiero recordar, y le tengo que, en este caso, agradecer la honestidad y al mismo tiempo distinguirla de su portavoz en la comisión del Grupo Socialista, en la comisión, en el que votaba a favor, porque se hace una votación a favor simplemente porque confiaban en la intención del Gobierno en que se aprobase, literalmente, tal y como se le había trasladado de la propia consejería para cumplirse. Esa es la realidad. Con lo cual, bajo esos parámetros, nosotros lo que esperábamos aquí, en esta comparecencia, era una descripción detallada, en lo posible, en los 20 minutos, en los cuales aquellas cosas que no están recogidas en los informes, que son muchísimas de los 96 puntos, tuviesen fecha, calendario, metodología de implementación. Creo que eso hubiese sido lo más adecuado. Y estoy de acuerdo con el señor Castro. Creo que no existe unos criterios o una voluntad de cumplimiento de esta moción porque supone un cambio radical en las políticas que viene desarrollando en aras del empleo esta consejería, no desde que está usted de titular de la consejería, sino desde hace mucho tiempo. Ya hemos tenido anteriormente este debate. Se están reproduciendo sistemáticamente, año tras año, en los debates de presupuesto y en los debates sobre políticas generales, las mismas políticas de empleo que están llevando a las tasas de desempleo, a las tasas de desigualdad, a las tasas de precariedad que estamos ahora mismo viviendo. Y son las mismas, porque usted ha dicho que eso ha descrito una serie de medidas
que dicen que ese es el nuevo modelo productivo. ¿Consideran ustedes de verdad que el nuevo modelo productivo es una economía todavía dependiente y extractiva para Andalucía? ¿Que ese es el cambio del modelo productivo? La verdad es que nos resulta, desde nuestro punto de vista, bastante decepcionante. Por otra parte, tanto el informe como su posicionamiento en la intervención que usted ha hecho, más que en el grado de cumplimiento de la moción, va en camino a lo que hubiese sido la comparecencia que usted tuvo cuando tomó cargo en la comisión. La comparecencia de la comisión de descripción de las intenciones que tiene que tiene por realizar dentro de esta consejería. No meterse a fondo en los puntos de la moción y no meterse a fondo en aquellas situaciones en las cuales existe una obligación concreta y un calendario concreto que esta moción, que se supone de obligado cumplimiento, tiene que llevar a cabo. Por poner varios ejemplos. Habla usted de la Mesa de la Calidad del Empleo en Andalucía, acuerdo de diálogo social, pero no habla absolutamente nada y está contemplado el abrir la participación a más agentes sociales en ese diálogo de concertación social, que está aprobado en esta moción. ¿Cuándo se ha abierto? ¿Qué elementos nuevos existen en esa concertación social? ¿Están otros grupos sindicales, aparte de los que están en la concertación social? ¿Están otros grupos empresariales? ¿Están otro tipo de empresas cooperativas que están en el diálogo social? No, pero es que ni siquiera lo menciona. Cuando habla usted del programa de fomento de empleo industrial de Andalucía, parece que se olvida que lo que está puesto en él, más la moción, es que este gobierno traiga aquí un proyecto de ley de promoción de la industria andaluza, no un programa de fomento del empleo industrial. Estamos hablando literalmente de un proyecto de ley de la promoción de la industria, de la industria andaluza. Hablan ustedes de que se han reanudado los cursos de formación en todas las provincias andaluzas. Dos cosas. Primero, sin el establecimiento de los requisitos establecidos en el punto 3.3, en el punto 3.3 de la moción. Y en segundo lugar, que parece ser que estos cursos de formación ya tienen naturaleza cuántica, naturaleza felina, porque ya son como el gato de Schrödinger. Dependen del observador que mire si existen o no existen estos cursos de formación. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Se sabe la posición o el movimiento, las dos cosas, o el momento, las dos cosas a la vez, no. Esa es la literalidad, porque no se está existiendo los empleos de los cursos de formación que ustedes anuncian sistemáticamente que no se están dando. Se daban cumplimiento concreto a que en el mismo periodo de sesiones las escuelas taller se ejecutasen en todo el presupuesto estuviese y que se diesen en la misma convocatoria de subvenciones en el mismo periodo de sesiones que se aprobó esta moción. El anuncio no fue hasta el 30 de octubre. Hay una resolución provisional y dicen que se van a poner en marcha en el 2018. ¿Es eso el cumplimiento de la moción que establecía en el mismo periodo de sesiones? Desarrollan ustedes toda una descripción de la estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo, sin concreción concreta en lo que deben de ser los puntos de la moción. No están recogidos en esa estrategia los puntos concretos de la moción. Hablan ustedes de que están colaborando con la Inspección de Trabajo en desarrollar. ¿Dónde está esa potenciación? ¿Dónde está esa reformulación de la comisión tripartita para que trabaje? ¿Dónde están las medidas y los incentivos que se ha puesto para que esa comisión haga trabajo concreto? Planes de actuación concreta. Hablamos también de empleo juvenil. Y perdón, no sé, quiero ser suave, pero de remitirnos, no sé qué adjetivación ponerle, a que nos remita usted a una moción que se aprobó dentro de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales relativa a generales de juventud, cuando la moción tiene puntos concretos. Estamos hablando ahora del elaborador de un borrador de proyecto de orden, cuando lo que se había dicho es que la orden tenía que estar ya aquí, en este periodo de sesiones, el periodo de sesiones de la moción, sobre el sistema de garantía juvenil. Y ahora reconocen que un punto de la moción no está cumplido. No, contamos con un plan integral de empleo juvenil. Y no me dicen si tienen pensamiento de ponerlo en marcha o no tienen pensamiento de ponerlo en marcha o qué van a hacer con ese plan integral de empleo juvenil. Y lo del SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, ya está aquí, ha sido descrito por el Grupo Parlamentario Ciudadano, ha sido descrito también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y creo que
No existe ahora mismo materia para ver con optimismo que se van a cumplir la moción establecida sobre los puntos de servicio andaluz de empleo. Además, que seguimos yendo tarde, muy tarde. De la ley, la nueva ley del Servicio Andaluz de Empleo, no hay ni siquiera calendario para presentar un borrador de anteproyecto. Ni existe. Y del decreto de ordenación del catálogo, pues ya ha hablado el señor Castro anteriormente. Cuando habla de que se irán desarrollando los proyectos de ejecución de restauración minera, ¿dónde está el plan andaluz concreto que se pide en el artículo 1.4 de la moción? ¿No lo citan? ¿No existe? ¿Tienen intención de elaborar ese plan andaluz concreto de restauración de espacios mineros? ¿Cómo, quién, cuándo? ¿En qué manera? ¿Con qué calendario? Esos son los puntos reales de la moción, no la descripción que usted ha venido aquí a realizar o este proyecto de lo que va a desarrollar durante los próximos tiempos la Consejería. Así podríamos ir una tras otra a partir de los 96 puntos de la moción. Y al mismo tiempo tengo que volver al principio, porque quiero volver a la autocomplacencia. Se hacen valoraciones dentro del informe que para mí son valoraciones excesivamente optimistas, que no corresponden con los datos de la realidad y que no están dando ni siquiera con los objetivos supuestos, que no concretos, de los planes que están elaborados y que se describen, que algunos, como repito, no tienen ni nada que ver con la moción que se había aprobado. Espero que podamos tener otra perspectiva de lo que debería ser un trabajo coordinado para potenciar todo aquello que mejore el empleo en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre toma la palabra el señor Juan Bueno. Señorías, bajen un poco el tono de voz. Señorías, bajen un poco el tono de la voz. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y buenas noches ya. Buenas tardes, noches, señorías. Yo entiendo que estén sometidos a un poco de tensión sus señorías del Grupo Socialista en un día como hoy. Sobre todo un día donde le tensionen algunas de las cosas que decimos. Sobre todo un día Señorías, por favor, ruego silencio. Donde muchas veces las agendas, las coincidencias en el calendario, las carga el diablo en un día como hoy, ¿no? Hoy hablamos de empleo en el Parlamento. Hablamos muchos días de empleo, pero hoy hablamos de empleo más en concreto. El mismo día que comienza el macrojuicio contra no altos, sino altísimos cargos de la Administración socialista andaluza, precisamente por temas de empleo. Nos referimos, como ustedes bien saben, al mayor caso de corrupción que ha habido en Andalucía en toda su historia democrática. Y con eso les digo también una cosa, señorías, no prejuzgo a nadie, que quede bien claro. Eso lo decidirá la justicia. Pero convendrán conmigo en que hoy es un día triste para Andalucía. Es un día triste ver cómo esos altos cargos se sientan en el banquillo. Para una tierra como la nuestra, que precisamente tanto necesita de políticas de empleo con mayúsculas, que lo que necesita es eso, políticas de empleo con mayúsculas, para acabar con una lacra que se llama paro en nuestra tierra. Y a eso es precisamente a lo que entendemos que no se dedica el Gobierno socialista, señor consejero, y ahora sí me dirijo a usted. Esas políticas necesarias para acabar con el desempleo, esas son las políticas que no practican ustedes en su Gobierno. Ese desempleo que, como usted sabe, es un estigma en nuestra tierra desde hace como mínimo 40 años de Gobierno autonómico socialista. Y no solo porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las cifras, que las cifras siempre son tozudas, señor consejero. El paro está bajando en España,
pero desde que la señora Díaz es presidenta, el paro ha bajado casi 8 puntos menos que en el resto del país. Mientras en el resto de España baja el 27,7% el número de parados, en Andalucía solo el 20%. En octubre del año 2013, otra vez volvemos al inicio del gobierno de la señora Díaz, el 22% de los parados españoles eran andaluces. Hoy, el 24% de los parados españoles son andaluces. 2 puntos más. Como hemos despreciado tanto el dinero de la formación en Andalucía, el 62% de los parados andaluces tienen una escasa o escasísima formación. 9 puntos por debajo, 9 puntos más, quiero decir, que la media nacional. En el tema de la tasa de temporalidad, con la que a ustedes se le llena tanto la boca cuando hablan para echarle las culpas a otros, es en Andalucía 8 puntos por encima de la media nacional. Y otra cifra sumamente preocupante, señor consejero. Hoy el 29% de los hogares con todos sus miembros en paro en España son andaluces. Hace 4 años, cuando empezó la señora Díaz su periplo como presidenta, el 27%. No hace falta ser un lince para comprobar que estamos fallando. Creo que por lo menos eso lo tendrán muy claro. Si hablamos ahora, que es a lo que nos trae también esta comparecencia, del grado de cumplimiento de las iniciativas que aprobamos en este Parlamento, nos encontramos con algo que hemos repetido desde mi grupo en numerosas ocasiones en sede parlamentaria, que este Gobierno no está por cumplir nada de lo que aprobamos en esta Cámara por mayoría, ni siquiera las cosas que vota el propio Partido Socialista a favor. Eso nos pone en guardia, señorías, para pensar que este Parlamento, para este Gobierno, es una pose, una foto pasajera para cubrir el expediente y poco más. Y en ese sentido me intentaré centrar en los puntos de la moción del Grupo de Podemos que, modestamente desde nuestro grupo, desde el Grupo Popular, intentamos con algunas enmiendas mejorar. Perdone, señor Bueno. Señorías, yo les rogaría que, por favor, guarden silencio. Gracias, señor presidente. Señor Bueno, siga con el uso de la palabra. Muchas gracias. Me voy a centrar en los puntos más importantes. Primero, planes de empleo. Punto más importante por motivos de tiempo. Planes de empleo nunca llegan. Planes estrella, según los nombran ustedes, que al final son planes estrellados. Simplemente, siempre están pendientes esos planes de empleo. Esa es la palabra mágica que utiliza mucho el Gobierno socialista de Andalucía. Estamos pendientes de hacer no sé qué. El gran pacto por el empleo ni está ni se le espera. No dan cabida en las concertaciones sociales a más agentes sociales como se ha pedido, y ello a pesar del aviso que le han hecho ya desde el Consejo Económico y Social, que les ha dicho que no cuenta con ello. El plan de fomento de empleo industrial, una promesa de la señora Díaz del año 2016, con suerte, que dicen que ya ha echado a andar, se pondrá en marcha a finales del año 2018, del año que viene. Por cierto, si se financia, que no lo sabemos, se hará con el mismo presupuesto congelado del año 2018. Por lo tanto, díganos ustedes qué medidas van a recortar para poder aplicar este plan industrial. Hablamos otra vez de lo mejor que sabe hacer la señora Díaz, propaganda y autobombo. Ejecución presupuestaria. Desde que Susana Díaz es presidenta, 2.365 millones de euros en políticas activas de empleo sin ejecutar. A falta de 3 meses para el cierre del ejercicio 2017, de este presupuesto, 800 millones de euros sin ejecutar. ¿No le parece un poco bochornosa esta cifra, señor consejero y señorías? El no ejecutar y tomar decisiones irresponsables como paralizar la formación conlleva que Andalucía resta y pierde fondos. 907 millones de euros sin ejecutar. Concretamente, en el año 2017 llevamos el 9,5% de ejecución en formación. Lamentable. En las ayudas autónomas ya es el colmo. Solo se ha ejecutado el 1,2% de lo presupuestado. ¿También tiene la culpa, señor consejero Rajoy, de la inejecución del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía? ¿Para qué reclaman tantísimos miles de millones de esta tribuna permanentemente al Gobierno de España si son incapaces de gastarse el que tienen? ¿Para qué los reclaman?
En cursos de formación, sigue sin haber cursos de formación ni para ocupados ni para desempleados. La nueva convocatoria de subvenciones de FPE para desempleados, aprobada en 2016, va camino de convertirse en una convocatoria fantasma por culpa del atasco administrativo y la pésima gestión de la Junta, que aún no ha terminado el proceso de revisión. La mitad de las entidades, señor consejero, no van a ejecutar ningún curso de formación porque aún no tienen validadas las justificaciones de los cursos desde hace 6 años y no podrán, por tanto, recibir anticipos de subvenciones. Sigue sin convocarse la formación para trabajadores ocupados. Y esto no hace falta irse a un dato muy lejano. Un periódico de hoy, los medios de comunicación de hoy, hablan de usted y dicen que la Junta deja en el cajón 20,6 millones de euros para formar a los ocupados. Eso viene en los medios de comunicación de hoy. Y los ayuntamientos siguen esperando la convocatoria de escuelas, taller y talleres de empleo que están pendientes de resolución definitiva. Pero ya sabemos que el director de Políticas Activas de Empleo se dedica a otras muchas cosas y no a gestionar su política. Recuperación de fondos. No se han recuperado ni siquiera el 5% de los fondos de fraude de los ERE de la formación. Persisten en la falta de diligencia, persisten en los errores y en la burocracia. De 280 millones de euros se han recuperado solamente 12 y un largo etcétera. Siguen sin hacer un plan integral de empleo juvenil, no hay plan para la empleabilidad para personas con discapacidad, no hay proyecto de ley para la función pública, tampoco hay un proyecto de ley sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, ni un plan de comercio, ni se fortalece el SAE, ni se ha aprobado el catálogo de puestos de trabajo, no hay funcionarios para agilizar los expedientes, pero eso sí, en el consorcio de Gelbe en Sevilla nombran jefes sin los preceptivos informes de la Consejería de Educación. Para eso sí son muy diligentes. En definitiva, un gobierno a la deriva, también en materia de empleo, incapaz de organizar y planificar y ayudar a desatascar lo que más perjudica a esta tierra, que es el paro. Y para colmo, un gobierno incapaz o indolente a la hora de ejecutar las iniciativas que se aprueban en este Parlamento. Y eso es una falta de respeto a los andaluces, que son los que están aquí representados, señor consejero. Un gobierno que después de tantos años y después de una más que millonaria cantidad de fondos para el empleo, desarrolla una política que lo que hace es incrementar el paro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Cierra el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Socialista, el señor Aragón Ariza. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías. No lo sé, no me consta o lo desconozco. Era la intervención que el señor Mariano Rajoy tuvo cuando le preguntó el tribunal sobre la Gürtel. No lo sé, no me consta, lo desconozco. Esta noche podría haber venido el señor consejero y hubiera dicho esas mismas palabras, porque yo creo que hay grupos que se han dedicado a hacer otra cosa diferente, totalmente diferente a lo que veníamos hoy aquí, que era a que la Consejería de Empleo, Economía y Empleo viniera a contarnos las verdades de Barquero. Y es que, como digo, el Gobierno andaluz contesta, se preocupa, interviene, conoce y aplaude la iniciativa de los grupos, porque esta fue una iniciativa de todos los grupos, por esa intervención general y dinámica general, como digo, de este Pleno, porque creemos que el Gobierno andaluz ha cumplido con esta moción, dando información, trasladando propuestas, reconociendo problemas, lógicamente, porque en este ingente mundo del trabajo, de la economía, de la empresa y del mundo laboral, es difícil coordinar políticas y es difícil todas las expectativas de hacer la realidad con una moción tan extensa, una PNL XXL, como digo yo, con ese ingente número de apartados y subapartados que el consejero en 20 minutos ha tratado de explicitarnos. Aquí tenemos un problema, y es que a veces los parados no sabemos si son del Gobierno central o son de Susana Díaz. Cuando va bien la cosa, el punto se lo apunta a Rajoy y la señora Bañez, y cuando va mal, por los parados, esos 7 puntos de diferencia se lo apuntan a Susana Díaz. Yo quiero agradecer, lógicamente, porque la tasa de desempleo en Andalucía, que estaba en un 31,7%, hoy día está en el 24,4%, y yo creo que algo estaremos haciendo bien, entre todos. Creo que algo estaremos haciendo bien, como digo, para que esa tasa, poco a poco, quizás más despacio de lo que todos quisiéramos, vaya cumpliéndose ese objetivo de mejorar los datos de desempleo y esa máxima preocupación que, como decía el representante de Ciudadanos,
todos los grupos tenemos y participamos. Y es que para los que tenemos y no tenemos religión, el trabajo es nuestro único Dios, decía Machado. Y es que yo les puedo asegurar, y aquí algunos portavoces así lo han reconocido esta tarde, con total conocimiento de causa, que el Gobierno andaluz y todos sus servicios periféricos trabajan y mucho en hacer verdad esa premisa de que esta proposición no de ley fue aprobada en su día con el máximo consenso de todos y, como digo, ha intentado en el máximo posible hacer la realidad. Y como decía y dice mi buen amigo Ángel Gallego, esta PNL XXL yo creo que seguramente sería un compendio de derecho laboral de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, porque realmente tiene de todo. Creo que el compromiso del Gobierno andaluz ha estado claro, con un primer informe que se trasladó en el mes de julio, que se vio por parte de la Comisión en su momento, y este segundo informe que nos llegó a los grupos el 21 de noviembre y que, bueno, ha desengranado perfectamente el señor consejero en su intervención, yo creo que con propuestas concretas, con fechas, con presupuesto, con garantías, con una serie de programas diciéndonos en cada momento qué metodología, aunque algunos decían que no tenía metodología, qué metodología se estaba aplicando, con qué presupuesto. Otra cosa es que queramos escuchar más o menos y nos interesen más o menos las explicaciones. Yo creo que es cierto que no todas nuestras señorías tenemos la obligación en nuestro trabajo parlamentario de controlar la acción del Gobierno andaluz, cumplir la legalidad y ser lo más transparentes posible en nuestra dedicación y tarea parlamentaria, pero evidentemente no debemos de presumir que la ignorancia es el primer paso para saber y conocer los temas. Y, señorías de Podemos, señor Romero, lo difícil en esta consejería también se hace, pero lo imposible lleva un poco más de tiempo. Decía Julio Cortázar en su famoso libro Rayuela que del sí al no, ¿cuántos quizás tenemos? Y es que, señorías, esta PNL que el Gobierno andaluz está cumpliendo, apartado por apartado, como ha explicado en su intervención el señor consejero, ejecutando y realizando epígrafe por epígrafe y renglón a renglón, tal como bien nos ha dicho el señor consejero, ha sido gracias, como digo, al trabajo de todos los grupos. Evidentemente, tenemos que autoconvencernos, todos los grupos, de que hubo un momento en esta legislatura de que el Poder Legislativo de esta Cámara quería un poco ser y coordinar el Poder Ejecutivo. De hecho, algunos también han intentado ser Poder Judicial, aunque el aparatejo diabólico le salió mal. Decía Víctor Hugo que ser bueno es fácil, porque lo difícil es ser justo. Y Quevedo decía que donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Y eso mismo debió pensar ayer el compañero Luciano Alonso cuando leyó y escuchó su sentencia, porque no hay nada más injusto, señorías, que buscar premio en la justicia. Señorías, creo que el gran problema de este país hoy día es que, aparte del desempleo, lógicamente, que a todos nos preocupa, es que al Partido Popular, cuando le va mal en un juicio, no cambian de abogado como cualquier hijo de vecino, sino que ustedes lo que hacen es cambiar directamente al juez. Y es que, señorías, es nuestro deber y también nuestra obligación, como digo, controlar la acción del Gobierno andaluz, porque lo ha dicho el señor consejero en su intervención, 12 grandes puntos y apartados que han sido diseccionados uno tras otro en este segundo informe. Y una medida estrella, como ha dicho él en su intervención, el diálogo social, la concertación, la planificación codo con codo y el diseño de políticas adaptadas a nuestra realidad social y a nuestro entorno, la sectorización y la búsqueda de la calidad en el empleo. En el debate y en la discusión, lógicamente, siempre encontrarán este grupo parlamentario y en la realidad de esta PNL que los grupos parlamentarios en su día trabajamos, como digo, también hemos intentado buscar acuerdos para el futuro de Andalucía. Y es que, señor consejero, ya quisiéramos todos, aquí representados, usted incluido también, que el Gobierno central le dedicara a usted, Mariano Rajoy y la señora Bañez, el mismo caso y le explicaran todos los programas de empleo que el Gobierno central quiere traer para Andalucía. Porque, señora Ruisillero, el otro día estuvo la señora Bañez en Granada, el pasado 4 de diciembre, y no la escuché ningún plan extraordinario de empleo para Jerez, ni para los barrios, ni para Chiclana, ni para toda Andalucía, que es lo que pedimos los socialistas. Un plan extraordinario de empleo para todos los pueblos de Andalucía, no para unos cuantos, para todos los pueblos de Andalucía. Ni tampoco nada sabemos señor Aragón, perdone. Señoras diputadas, le ruego, por favor, que se comporte. Le ruego que se comporte, señora García. Compórtense un poco, señoría. Señor Aragón, señoría, queda
Señorías, queda poca comparecencia. Yo le rogaría que terminemos la comparecencia como se corresponde a este Parlamento. Señor Aragón, sigue con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Ya queda poco. Ni tampoco sabemos nada, como les decía, del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, señor Álvaro María Nadal Belda, sobre la negociación del eje radioeléctrico de la Caparacena, la Ribina-Baza, que parece ser que tampoco tenemos muy buenas noticias últimamente. Y es que decía el señor Ziegler que tu actitud, que no tu actitud, determinará tu altitud. Señor Bueno, tengo que decirle también que hoy es un día triste para Andalucía, pero es que es un día triste también para Granada, porque es que la portada del Ideal hoy nos hemos desayunado esta mañana con una noticia que dice que ustedes no solamente tienen ya problemas con los vivos, sino también con los muertos, que eso es un problema. Emucesa, la empresa de gestión municipal del cementerio, contrató a personas del entorno del Partido Popular que no trabajaron en la empresa. La verdad que le digo que ya no solo tiene usted un problema con los vivos, sino también con los muertos, desgraciadamente. Y también quiero recordarle al señor Bueno que en su interpelación ha hablado de la ayuda a los autónomos, decirle que las ayudas a los autónomos no son de esta consejería, sino que son de la Consejería de Economía. Digo por aclarar conceptos que yo creo que está claro. Y además, hablando de la pose, yo creo que la pose es la que, desgraciadamente, el señor Mariano Rajoy da a Andalucía en plasma y en diferido, con esos más de 5.000 millones de euros que debe a todos los andaluces y de los cuales muchos de ellos irían para crear más de 100.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que eso sí que es un estigma, tener un gobierno como el de Mariano Rajoy y tener una reforma laboral como la de 2012, que es la que está precarizando y creando temporeros en nuestra comunidad autónoma, desgraciadamente. Y quiero cerrar mi intervención, lógicamente, agradeciendo la intervención de los grupos parlamentarios. Estoy de acuerdo con el señor Castro en su intervención cuando ha hablado de esa reorientación que el Gobierno andaluz está dando al modelo productivo. Creo que lo estamos haciendo probablemente más lento de lo que quisiéramos, pero sin prisa, pero sin pausa. Y también me consta, y así lo ha hablado también el Grupo de Podemos y el Grupo de Ciudadanos, que el consejero está trabajando junto con su equipo de trabajo muy duro por esa reformulación del SAE, que a todos nos preocupa. Pero yo creo que tenemos que hacer las cosas bien, porque en el SAE hay trabajadores y trabajadoras que tienen, como se ha dicho aquí, sus derechos y queremos hacer las cosas, como digo, sin prisa, pero sin pausa. Quiero concluir, como decía el portavoz de Ciudadanos, creo que ha dicho una frase muy importante, es que todos tenemos mucho trabajo pendiente. Ha incluido a todos los grupos y creo que ese trabajo pendiente es el que realmente tenemos que ponernos sin prisa pero sin pausa a hacer. Porque decía un buen amigo que el tiempo es un gran maestro que arregla muchas cosas. El tiempo cura lo que la razón en vano procura. Y es que el Gobierno andaluz, con el señor consejero esta tarde, nos ha dado una fórmula de ese trabajo constante que está haciendo, trabajando sin prisa pero sin pausa, con tiempo y sin descanso, para hacer realidad todos sus compromisos adquiridos con esa PNL XXL. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, señor Aragón. Cierra la comparecencia el señor consejero de Empleo, Empresa y Comercio, señor Carnero. Señoría, tiene la palabra. Bien, pues muchas gracias, señor presidente. Señorías, quisiera, antes de comenzar este turno de réplica, volver a recalcar lo que al principio decía. Sin que sirva de excusa, este Gobierno está implementando todas las actuaciones que dentro de su ámbito competencial se mandata en esta moción. Y lo está haciendo después de que solo hayan pasado prácticamente 6 meses efectivos desde su aprobación e intentando cumplir con las más de 100 medidas y actuaciones, algunas de ellas muy complejas y de amplio calado, que se contienen en la misma. Pero, como he dicho, lo estamos haciendo porque para generar empleo no sirven excusas. No hay excusas que valgan. Y todo el esfuerzo que hagamos siempre será poco. Señorías, voy a intentar dar respuesta a las cuestiones que se han planteado en este debate y que se han puesto de manifiesto. Evidentemente, a los grupos parlamentarios que han puesto de manifiesto cuestiones, no a los grupos parlamentarios que simplemente han tratado de hacer de este debate algo simplemente para
su público en particular y nada más, porque no le interesaba a los andaluces y andaluzas. Pero para hacerlo y dar respuesta, quisiera que sus señorías tuvieran claro un contexto. Y es que cuando declararon incumplida esta moción y, por ende, traerla a este pleno para su incumplimiento, es decir, en la pasada comisión parlamentaria del 21 de septiembre, sus señorías ya debatieron el informe de cumplimiento de esta misma moción. En ese debate, y lamento decirlo, fue corto por algunos grupos e inexistentes por otros que ni siquiera asistieron. Y se fijaron posiciones y se argumentaron cuestiones que entendían sus señorías que esta consejería no había cumplido con lo que la moción se mandataba. Reflejando aquel debate y con similares, si no idénticas, posiciones allí manifestadas, ahora vuelven a ponerlas de manifiesto. Decían algunos entonces, y recalcan ahora otros, que no había modelo de desarrollo ni un nuevo modelo productivo, que no había diálogo y participación de la ciudadanía, que no se evaluaban las políticas en favor del empleo o que no existía la formación profesional para el empleo, que no se actuaba para dotar al Servicio Andaluz de Empleo de las potencialidades que debería desarrollar, entre otras muchas cuestiones. Pues mire, señoría, al principio de mi intervención les he manifestado que nuestras políticas, en lo que a generación de empleo y de calidad se refiere, vienen determinadas por estrategias e instrumentos consensuados con los agentes sociales y en base a la concertación y al diálogo social. Un diálogo social que, como les he dicho, ahora más que nunca es necesario desde lo constructivo y adaptado a la que deben ser unos tiempos que así lo exigen y desde más que nunca hacen falta ideas que pongan en marcha actuaciones que posibiliten en nuestra tierra empleo y riqueza. Y esto, señorías, es la piedra angular básica de este Gobierno, generar empleo y riqueza en Andalucía y que llegue de manera visible a los andaluces. Consenso para que las políticas de empleo que debemos desarrollar sean para todos y con todos, y esto es lo que este Gobierno realiza día a día, con restricciones y no con todos los fondos que quisiéramos, y con las limitaciones competenciales que tenemos. Como les he dicho, han vuelto ustedes, o algunos de ustedes, a manifestar que el incumplimiento de esta moción es evidente, y eso este consejero no lo comparte. Autocomplacencia, ninguna. Indolencia, menos. Responsabilidad, en todo caso. Siempre responsabilidad. Pero ni autocomplacencia ni indolencia. Creemos que estamos trabajando en la línea con lo que la moción contiene, que la estamos desarrollando en los procedimientos para que su cumplimiento sea efectivo lo antes posible. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, como les he relatado en mi primera intervención, con instrumentos como el Plan Global de Evaluación del SAE, que está marcando las directrices para llevar a cabo la evaluación de los programas y de los planes de empleo, facilitando la elaboración de cuantos informes de seguimiento y evaluación sean requeridos posteriormente para su discusión. También estamos actuando en mejorar el Servicio Andaluz de Empleo, determinando el catálogo de puestos de trabajo para recoger de manera clara y objetiva la definición de los diferentes puestos de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y a la planificación de los recursos necesarios para atender las diferentes carteras de servicio. También modificando la Ley de Creación para incorporar nuevamente al ámbito competencial del Servicio Andaluz de Empleo las materias correspondientes a la formación profesional para el empleo. Trabajamos y vamos a seguir trabajando en potenciar la intermediación y el acompañamiento a la inserción, en el apoyo a la igualdad en el empleo, en el desarrollo de políticas que incidan en aquellos colectivos que sufren con mayor virulencia el desempleo, como parados de larga duración de más de 45 años, nuestros jóvenes, nuestras desempleadas y las personas discapacitadas. Muchas de ellas son una realidad y las venimos trabajando. Tienen constatación visible y ya se lo he manifestado. Y las demás las vamos a seguir potenciando. Se van a complementar con todas y cada una de las convocatorias que se desarrollan a través del Programa de Fomento de Empleo Industrial, que ya está aprobado, señor Bueno. No es una entelequia ni una utopía, ya está aprobado, es realidad. Y unas medidas que van a incidir en muchos aspectos, muchos de ellos ya se lo he mencionado, como el desarrollo local, el fomento del empleo, la mejora de la empleabilidad, la innovación para el empleo, la seguridad y salud laboral, la conciliación familiar. En definitiva, más de 54.000 personas se van a poder beneficiar de estas medidas con las que el Gobierno, en solitario y sin ayuda alguna del Gobierno de España, va a destinar más de 308 millones de euros en los 2 próximos ejercicios. Y, señorías, respecto a la formación, verá usted, ya nadie se cree que no se esté impartiendo la formación para el empleo en Andalucía. Por más veces que se repita una mentira, no se convierte en verdad. Sé que ustedes son especialistas en repetir mentiras. Yo simplemente subo a esta tribuna a decir verdad.
Y con respecto a los planes de empleo que usted acaba de criticar aquí, esos planes de empleo estrellados, señor Bueno, son esos planes de empleo que a sus alcaldes, con los brazos abiertos, los recogen porque es la Junta de Andalucía la única que pone planes de empleo encima de la mesa y todos seguimos esperando planes de empleo del Gobierno central. ...378 cursos de formación comenzados, 5.634 alumnos y alumnas desempleadas. Se han ordenado el pago a las entidades correspondientes del primer y segundo anticipo, 18,8 millones de euros. Estos son realidades. Vuelvo a repetirlo, ni autocomplacencia ni indolencia. Y les aseguro a todos que este dato irá más, porque sabe que estamos empeñados en dar carta de normalidad a la formación en Andalucía, una carta de normalidad que ustedes le intentan arrebatar día a día. Pero les repito, si tan preocupados están con que se acelere todo y se trabaje por los desempleados, le invito a que me acompañe usted personalmente al Ministerio y me ayude a solicitar un plan de empleo especial. Acompáñeme personalmente y estaré encantado de ir. Yo a la ministra se lo he pedido personalmente ya en 3 ocasiones. Desgraciadamente no he tenido suerte. Espero que con su ayuda los andaluces y las andaluzas tengamos mucha más suerte. Ya se lo digo, y con esto termino. Dejen la maniatada estrategia de contar 1000 veces una mentira. Veníamos a hablar de una moción y del cumplimiento de una moción. No veníamos a hacer un espectáculo. Yo he tratado de dar debida cuenta de lo que está haciendo la Consejería en la materia del cumplimiento de esta moción y así he tratado de hacerlo. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor consejero.